Hoy es 20 de mayo, día en que oficialmente Cuba se hizo república, fue reconocida internacionalmente como un país libre e independiente. El régimen no reconoce la fecha del 20 de mayo, la insulta de arriba a abajo y la borró de la historia de Cuba para imponernos el 26 de julio como fiesta nacional. Todas las dictaduras son iguales, borran el pasado, consideran su llegada como el año cero. Así que empecemos pues con el inacabable tema de Cuba. Muy bien, les decía que hace hoy exactamente 118 años, si la cuenta no me da mal, que el mayor general de la Guerra de Independencia, Máximo Gómez, izó en el morro nuestra bandera cubana, dando por inaugurada la República. Y con eso quiero compartir mis notas de cuarentena con ese tema, porque como les decía, el régimen castrista ha borrado la fecha en lo que es una falta de respeto a toda la generación de mambises, de próceres, de independentistas, de quienes con su sangre en el campo de batalla lograron que Cuba fuera un país independiente y no una colonia de la metrópoli española. Los comunistas, no desde que llegaron al poder en el 59, ya desde antes habían empezado a denostar la república diciendo que era una pseudo, una falsa república, que la enmienda Platt realmente significaba que no éramos de hecho un país libre e independiente. La enmienda Platt, que hablan de ella como si hubiese sido abolida por Fidel Castro y no en la década del 30, y que a pesar de que sin dudas limitaba en esos momentos la independencia o la libertad de Cuba, pues todos nuestros héroes y mambises llegaron a la conclusión de que era un mal menor al lado de la maravilla de surgir al mundo como un país libre. Había un gran entusiasmo, había una gran ilusión ese 20 de mayo de 1902 para que ahora estos comunistas vengan a tratar de enlodarlo, porque todo lo que no sea ellos es el sistema y la dictadura más egocéntrica, más egoísta de la historia de la humanidad. La enmienda Platt, que fue más utilizada por los cubanos realmente que por los norteamericanos, al punto de que había un líder colombiano que dijo: oye, yo quiero tener también una enmienda Platt, porque tanto el Partido Liberal de José Miguel Gómez como Estrada Palma, oposición y gobierno, trataban de meter en el año 1906 a los Estados Unidos en los conflictos, y los norteamericanos eran los que no querían en ese momento invadir. Pero bueno, esa es otra historia. Yo quiero, siempre recuerdo, yo sé que los hijos no son culpables de lo que hacen los padres, pero siempre recuerdo que Fidel Castro es el hijo de un militar español que luchó contra los mambises, Ángel Castro Argiz, un soldado, si no analfabeto, casi analfabeto, que no trabajó en ninguna oficina, que estuvo en los campos de batalla desde 1895 hasta 1898, y que han borrado de los archivos, han tenido tiempo en estos 60 años de dictadura para borrar la historia. En alguna batalla tuvo que estar. Ellos, siempre también lo repito, Raúl Castro ha reconocido que estuvo en la batalla de Santiago de Cuba. Claro, porque esa era la batalla contra los norteamericanos, pero eso indica que estuvo la guerra entera. ¿En cuántas batallas contra Maceo, contra Martí, contra cualquiera? Tuvo que luchar contra alguno de los grandes generales y los grandes próceres de nuestra patria. Hay una anécdota famosa de que siendo niños en Oriente estaban viendo un mapa de la guerra de independencia, todavía estaba muy fresca, y Fidel Castro niño dijo: nuestros soldados estaban por aquí. Y el otro niño le dijo: no, Fidel, nuestros soldados estaban por acá, los que estaban por ahí eran los españoles. Eso te denota que la historia de primera mano que recogió de su padre, Fidel y Raúl Castro, es la versión de los españoles. La versión de los españoles, que es muy antinorteamericana,
todo el primer antinorteamericanismo de la República es español. Es curioso cómo el Diario de la Marina, por ejemplo, que es un gran periódico que nunca debieron haber, fue el castrismo, la República no lo prohibió, no lo borró del mapa y el castrismo sí. Pero el Diario de la Marina, que era un diario oficial, ¿no?, monárquico, español, cuando llega la República no lo sigue funcionando y en cierta medida muchos de sus periodistas se vuelven antinorteamericanos porque sentían que los norteamericanos le habían quitado a los españoles no solo Cuba, sino Puerto Rico y Filipinas, que eran las últimas colonias. España pasó de ser el país más importante del mundo, lo había sido sobre todo en el siglo XVII y en el siglo XVIII, no se ponía el sol en el Imperio Español, y con Carlos V, por ejemplo, no se ponía el sol, y pasó a ser nada. La generación del 98 de escritores, Azorín, Baroja, Valle Inclán, son escritores muy tristes de una república, de una España, disculpa, no una república, de una España que se desmorona. De una España que se desmorona. Así que ese antinorteamericanismo le debe venir a los Castro precisamente por ahí. Y el 20 de mayo les debe parecer una fecha funesta, así que la borraron de nuestra historia con muchísima alegría. Habrá que recuperar algún día, no como regreso al pasado, sino para resarcir la memoria de quienes con todos y sus defectos y sus limitaciones nos dieron la independencia. Habrá que rescatar con decoro el 20 de mayo. La bandera que se izó ese día en las manos ilustres de Máximo Gómez, en el Morro, y esto es un dato tremendo, llegó el año pasado aquí a Miami la misma bandera, no una réplica, entre otras cosas porque al régimen le importó un pepino lo que es una joya sagrada del patrimonio histórico. La trajo, y hay que agradecer a su familia que la preservara, la trajo un masón llamado Eduardo Leal Nodal. ¿Y cómo fue a parar a sus manos? Porque la independencia de Cuba, y eso también lo han borrado, le debe mucho a los masones. Martí, Maceo y muchos independentistas eran masones. El triángulo de nuestra bandera es el triángulo de los masones, porque nuestra bandera, que es la de Narciso López, que era masón y que era anexionista, fue inicialmente la bandera de los anexionistas, como dijo Martí, ¿no? Ese pecado inicial, si se le puede llamar así, se borró con la sangre en los campos de batalla. Pero Narciso López, que por cierto era venezolano y que fue fusilado por los españoles cuando desembarcó en Cárdenas, pues creó la bandera con Torbe Tolón y todo ese grupo aquí en los Estados Unidos, y era una imitación de la bandera de Texas en cierto modo, pero en vez de tener el cuadrado, pues tenía el triángulo de los masones, y en vez de tener muchas estrellas, pues tenía una sola estrella, como la bandera de Texas, observe. Estaba inspirado en eso. La primera carta que envía la Asamblea de Guaymaro cuando se constituye en el campo de batalla es una carta al presidente de los Estados Unidos pidiendo la anexión, que esos anexionistas después, por supuesto, se fueron convirtiendo en independentistas, y que nuestra bandera es la bandera de ellos. Tienen que explicarlo con toda claridad y no decir que si uno es platista, que si es pro norteamericano. Todo eso es una bobería. Esa bandera que se levantó hace 118 años hoy en el Morro por Máximo Gómez es una bandera que tiene una historia que ha sido utilizada y manipulada por el régimen castrista. Y le decía que muchos de los independentistas eran masones. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que al día siguiente, el día 21 de mayo, Máximo Gómez le entregó a uno de los masones más importantes de Cuba esa bandera. Y se la entregó, dijo, en agradecimiento al sacrificio y al aporte que los masones habían hecho a la independencia de Cuba. Se la entregó, y por aquí tengo el nombre. Hay un artículo en el Diario de las Américas, cuando llegó el año pasado esta persona con la bandera, ¿no?, Eduardo Leal, aquí contó toda la historia, que les recomiendo que la busquen en internet para que vean
todo. Al día siguiente de ser izada, dice el artículo, el 21 de mayo, Máximo Gómez le entregó la bandera en un cofre al maestro masón José Fernández Pellón como agradecimiento al aporte de la masonería cubana a la independencia. De modo que la bandera estuvo durante años protegida de los comunistas en Santiago de Las Vegas. Y el año pasado Eduardo Leal fue leal a nuestra historia y la puso a salvo hasta que pueda un día, pienso yo, regresar. Y esa bandera debería convertirse en la bandera simbólica y emocional del exilio. Está incluso todavía en el mismo cofre en la que la entregó Máximo Gómez. Así que me parece un dato tremendo. Hoy, 20 de mayo, recordar, ¿no?, a través de la historia de esa bandera que debemos recuperar el 20 de mayo, recuperar la bandera y por supuesto todas nuestras libertades que fueron las de verdad por las que murieron y por las que lucharon esos mambises que hicieron la república, no la pseudo república. Vamos a una pausa, ya volvemos.